Les voy a contar el proyecto de la 26. Fue un proyecto que se inició desde el área de cultura del Instituto de Vivienda de la Ciudad en la urbanización e integración de villas que se hicieron en los últimos años. El proyecto comenzó en 2017 y es sobre la Villa 26, que era una villa que quedaba al borde del riachuelo, en el barrio Barracas, y que por el fallo Mendoza de la Corte Suprema, que fue un fallo del 2008, tuvo que ser trasladada a dos nuevos edificios, uno en Barracas y otro en la zona de Lugano. Entonces nos propusimos no hacer un archivo que fuese a parar en un estante de alguna repartición pública o privada, sino tratar de pensar en un proyecto que diera como resultado un libro que los vecinos a la vez pudieran llevarse a su nueva vivienda como un recuerdo, como una memoria de lo que fue todo ese proceso y de lo que había sido la vida anterior. Ya que por lo general las villas, si bien tienen historia, nadie se ocupa en general de registrar esa historia. Son registros muy esporádicos, a los que se le resta importancia, que muchas veces se destruyen o se pierden con el paso del tiempo. Entonces, nuestra idea fue hacer un proyecto con esa comunidad. Para nosotros, la comunidad, ninguna comunidad está cerrada, toda comunidad se construye con el afuera y todo proceso cultural es un proceso que se da en todas las direcciones posibles. Por eso no nos interesó convertir a esa comunidad en un objeto pasivo e ir ahí, documentar y listo, ni tampoco abandonarlo a su suerte y pensar que ellos iban a construir algo sobre todo ese proceso. Es decir, la idea era crear un terreno común, pensar en un dispositivo, en un procedimiento, porque creemos que la política cultural, más que contenidos, más que transmitir contenidos, es crear esos dispositivos, crear esos procedimientos y hacer que funcionen produciendo sujetos múltiples, plurales. Yo nací acá. Naciste Yo nací acá, pero tengo hermanos más grandes que también nacieron acá, así que estamos hace más de... con mi vieja y todo, sacamos una cuenta, estamos como hace 60 años. Y acá vivió mi abuela, que fue la primera, por más que haya otras historias que son mentiras, la primera fue mi abuela. Mi abuela tenía su casa ahí, acá al lado, grande, y después para allá unos 20 metros más, todo así alrededor, era todo un jardín. Y después, bueno, el tiempo de la dictadura, que querían sacarnos, mi abuela tenía un terreno en Rafael Calzada y se fue a vivir allá. Pero acá quedó mi vieja, quedamos nosotros que éramos chicos. Hola, soy Gianpaolo Minelli, artista fotógrafo suizo-italiano radicado en Argentina desde el 99. En estos años de vivir acá en la ciudad de Buenos Aires he desarrollado diferentes proyectos sobre la ciudad misma, sobre todo la parte sur de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano, en Villa Soldati, en La Boca y bueno, y también en el barrio de Barracas con el proyecto de la 26. El Instituto de la Vivienda me convocó para realizar un proyecto con la comunidad en un momento muy importante de su vida, un momento del cambio, en realidad el momento de la espera para realizar un cambio importantísimo, que era dejar sus casas donde habían vivido por muchísimos años y mudarse en otro contexto, dejar la orilla del riachuelo por los temas que sabemos, ¿no? Por la causa Mendoza. Entonces, junto a Leonardo Sabatella, participamos en reuniones con el personal del Instituto de la Vivienda que los acompañó durante todo el proceso,
Estuvimos nosotros mismos yendo todos los fines de semana, colaborando con los vecinos, escuchando su historia, y mientras fui creando un archivo fotográfico de la memoria que hablara de la situación que estuvieron viviendo, es decir, de ese momento donde el barrio todavía seguía intacto, la preparación a la mudanza y la demolición del barrio, la desaparición del barrio. La verdad, lo único que siento es ganas de que me toque a mí. Ganas de que me digan, vamos a cargar el camión y ganas de llegar allá y ya tener todo adentro del departamento. Y después, bueno, a acomodar y arrancar una vida nueva. Mirá, yo lo que gano es que mis hijos van a poder llevar a sus compañeros a mi casa, disfrutar de un espacio lindo. Acá les daba vergüenza de traer a alguien porque era una villa, porque nunca terminamos la casa como queríamos, y son chicos y yo los entiendo, porque a mí me pasó, y cuando se vienen a tatuar o se venían a tatuar también me pasaba, que venga gente nueva y vea cómo vivo. Viví como me dejaron vivir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Méndez. Yo hice el acompañamiento de la documentación de la relocalización de los vecinos de la ex Villa 26, emplazada sobre el Riachuelo. Este proyecto lo ideó en un principio Gonzalo Aguilar junto a Gianpaolo Minelli y Leonardo Sabatella. La propuesta tenía que ver con poder avanzar un poco con los acervos y las documentaciones que hay en relación a las villas. Nunca antes habíamos tenido una documentación hecha específicamente sobre el traspase o la relocalización de vecinos, salvo el caso de Cristina Freire, que es la única que lo llegó a hacer en algún momento. Lo que nos parecía importante para recalcar desde la propuesta y sobre todo desde el acompañamiento en la selección de imágenes que hice con Gianpaolo Minelli, tenía más que ver con la puesta en juego de ese paisaje bucólico, que es aquel del Riachuelo, digamos, que de alguna manera los vecinos, al estar relocalizados, por más que estuviesen en cercanías o el grupo, una parte se relocalizó en cercanías y otro un poco más distante, iban a tener una pérdida de ese paisaje especialmente, ¿no? Y que de alguna manera el paisaje construye bastante desde una mirada ecológica a estas relaciones íntimas que uno tiene con el resto de los elementos y de los agentes pertenecientes a ese paisaje. Entonces justamente tener esa pérdida es un duelo que va acompañado también, o un proceso en todo caso, va acompañado también a la idea de perder la casa, porque en verdad se trata de perder un hábitat y perder un hábitus dentro de ese contexto. Y si bien la razón por la que por la que se hizo la relocalización es justamente la causa Mendoza y las afecciones que tenía justamente respiratorias la gente que vivía ahí, a causa de la contaminación del riachuelo, no dejaba de tener su encanto, vamos a decir de alguna manera, rememorando de alguna manera también a los ríos un poco a la alemana, en el estilo de paisajismo que había en las riberas. Un paisajismo completamente salvaje que estaba más cercano en algún punto a la Reserva Ecológica Sur que otra cosa. Hola, mi nombre es Leonardo Sabatella y junto a Gianpaolo Minelli fuimos parte del equipo que trabajó en Villa 26. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, una experiencia muy vital, compartir la vida cotidiana con el barrio. Trabajamos y visitamos el lugar alrededor de 6 meses o quizás un poco más desde las primeras visitas. La verdad que hay algo que por nuestras experiencias previas en trabajos similares y también por un poco lo que habíamos charlado con Gonzalo y con Gianpaolo que queríamos hacer, sabíamos del primer momento que el tiempo y las relaciones que entabláramos iban a ser claves. Entonces le dedicamos mucho tiempo a eso
y participamos de espacios muy distintos, de discusiones hasta cumpleaños, hasta ver personas o acompañarnos en sus trabajos, o un asado, todo tipo de situaciones muy cotidianas, muy de lo micro, que a nosotros nos ayudaron mucho a entablar una relación, a crear un vínculo. Creo que más allá del libro, de los textos, de las imágenes, lo más interesante que sucedió fue ese vínculo, esa relación que se creó y ese proceso de construcción por el cual uno de sus efectos es el libro. Así que una alegría enorme haber trabajado y una experiencia también muy, muy disruptiva, lo que fue el trabajo en Villa 26. Pensamos en hacer un libro que fuera, por un lado, una suerte de recolección de testimonios, pero que tuvieran cierto plus estético en la escritura, y por otro lado, un registro fotográfico de las imágenes, tanto del proceso humano como edilicio y territorial. Para eso había que elegir a un escritor no solo que supiera escribir, sino también que supiera escuchar y que supiera trasladar esa escucha a los textos. Y ahí pensamos en Leo Sabatella, que es un joven novelista excelente, y lo convocamos, y él trabajó durante varios meses con los vecinos, recogiendo testimonios, estableciendo diálogos, y de ahí surgen los textos que están en el libro La 26. Y para las imágenes llamamos a Gian Paolo Minelli, que no solo es un fotógrafo que tiene un ojo, sino que tiene la capacidad de ponerse en la mirada de los otros. Ya su trabajo en Villa Lugano era un testimonio impresionante de esta interacción, ya que él en esas fotos hacía que los modelos dispararan las fotos los retratos que se sacaban. Entonces creaba esa inestabilidad tan interesante entre la autoría de la foto y el modelo, que también es de alguna manera autor. Gian Paolo Minelli trabajó muchos meses también en el proceso, y no solo registró fotográficamente la mudanza, sino que también hizo un taller con los habitantes de la 26, sobre todo los jóvenes, sacando fotos y aprendiendo el arte de la fotografía. Haber podido trabajar y a la vez acompañar algunos de los proyectos que hacen parte del proceso de relocalización de las villas en la ciudad de Buenos Aires con el equipo de cultura del Instituto Vivienda de la Ciudad me permitió ahondar no solamente en una experiencia bastante significativa, sino también en uno de los elementos que considero sumamente relevantes a la hora de generar documentos históricos. Principalmente porque una de las grandes fortalezas de este proceso de relevamientos fue justamente tomar en consideración a la propia comunidad para las decisiones en torno a cómo serían las líneas de documentación que podrían dar un poco más cuenta de esa doble situación que se vive con este proceso, que tiene que ver con el traslado, el dejar y el tomar un nuevo espacio, entonces el traslado físico y el traslado afectivo. Y desde allí creo que terminó siendo sumamente importante, ¿no? Cómo esos documentos o archivos que se convenían, que se trabajaban de manera participativa y horizontal, ya no eran solamente un mero registro de un antes y un después, sino un proceso que generaba una relación desde el tránsito, ¿no? Desde ese sentir y desde ese afectar que cada una de estas personas podían atravesar. Así pues, entre varios de los proyectos que estuve, poder haber hecho parte, aunque sea del final, del proceso de documentación que dio como resultado el libro de la 26, fue una situación sumamente interesante porque ya no solamente se hacía una recuperación de la memoria visual o fotográfica, sino también del relato. Y creo que eso es un elemento sumamente importante a la hora
de poder establecer criterios de acercamiento y de relación sobre lo que somos o lo que fuimos, ¿no? Y digo somos porque ya ese acercamiento no estaba simplemente dado en torno a la propia comunidad, sino que también cada uno de los agentes y de las agentes culturales que participaron suman de alguna manera una experiencia más que termina siendo fundamental a la hora de entender todo ese entramado de experiencias y de situaciones. Cuando todo esto se termine, lo único que va a quedar acá es un recuerdo re lindo. La reviví, olvídate. Aún navega en mis labios el sabor de su boca, cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano fuiste mío un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa ni aquel viejo café. En el tema que escuchamos, que canta Robert, el marido de Pocha, uno de los vecinos del barrio, vemos que la letra de Leonardo Fabio en un momento habla con un libro en la mano. No es que nuestro proyecto, el libro, fuera una suerte de aparato sagrado, ni nada que se le parezca, pero sí nos pareció que el libro, con su espacialidad, con su ocupar un lugar, con poder estar en la nueva vivienda, tenía un valor simbólico muy fuerte. Es decir, era como un trozo de ese pasado y de esa vida para los nuevos vecinos. Para esa comunidad significó realmente eso, ya que el libro después volvió al hogar, en el sentido de que sabemos que una casa no es solo un espacio físico, sino que también está el hogar, ¿no? Es decir, aquellos lazos afectivos que hacen a un lugar en el que uno vive. Y en este sentido el libro trajo esa dimensión afectiva y creo que tiene la doble característica, por un lado, de ser un libro de una gran carga emotiva y a la vez con una fuerte apuesta estética que se da tanto en las fotos como en los textos. Dentro de las actividades que hicimos, aparte del libro, una fue volver a visitar el territorio una vez que gran parte de la demolición se había terminado, quedaban algunos vecinos por localizar y estaban ahí, restaurando un poco como una cartografía imaginaria en donde las referencias pasaron a ser nuevamente la naturaleza, porque cada quien ubicaba dónde estaba qué casa en relación a distancia de qué árbol, en relación al río, o que tenía mirada o vista al río. Entonces quizás en esta relocalización hubo una pérdida de esa intimidad, pero también se gana otra, que es al abrirse el camino de Sirga, de los sirgueros, de toda la ribera, un nuevo vínculo posible con el riachuelo, que esperemos, si la descontaminación o el intento de reparo que se tiene proyectado se logra, pueda volver un poco la ecología nativa, autóctona el sabor de su boca, cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano fuiste mío un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa ni aquel viejo café. Si aún navega en mis labios el sabor de... Raquel dice: yo participaría de la demolición. Parece querer irse ya mismo, cuanto antes. Al mismo tiempo, como es esperable, aparece cierta nostalgia. Hay una idea que se repite. Una casa no es un lugar físico o geográfico, no es una arquitectura, sino los hechos vividos ahí. Eso es clave tanto para Raquel como para su hija. Las dos se extienden en historias familiares y barriales: crianza, trabajo, carnavales, festejos de fin de año. Raquel hace esporádicas referencias a lo que significa materialmente la casa.
Los pisos los puse yo. Y donde antes había un patio, ella levantó el taller textil. Hay algo de lo que es la casa físicamente, esa casa habitada, esa casa remodelada, mantenida, sostenida por ella, que también es parte de una nostalgia, aunque más no sea la nostalgia sobre un lugar al que no se quiere volver. Raquel cuenta historias de todo tipo sobre el río, suicidios, accidentes, juegos. El río es el lugar donde todo puede pasar. Mejor dicho, el río es el lugar que le da rareza o extrañeza a un barrio que podría contar las mismas historias que cualquier otro. Pero ellos tienen un río. Tienen el misterio y el escándalo del río. Historia abreviada del río. Un tipo quiso cobrar el seguro de su taxi tirando el auto al agua. Otro lo vio desde un puente y lo denunció pensando que estaban matando a alguien con auto y todo. El tipo nunca cobró el seguro. Una mujer se quiso suicidar, pero cuando se está ahogando se arrepiente y empieza a pedir ayuda. La rescata un vecino en bote. Otra mujer le dice a la hija que va a ir a nadar un ratito porque hace mucho calor. Nunca más vuelve, se suicida en el agua. Una pareja llega en auto al barrio discutiendo, de tal forma que terminan con el auto adentro del río.